Carta a los Efesios. Seguimos en modo predicación expositiva, estamos ya en la parte 12 semanas donde vamos avanzando en la carta que el apóstol Pablo le escribió a nuestros hermanos que estaban allí en la ciudad de Éfeso. El título para hoy es El andar de la verdadera iglesia. ¿Se acuerdan cuando estudiamos la carta a los Romanos? Que hasta el capítulo 11 Pablo habló de los fundamentos de la justificación, de los fundamentos de la redención, y a partir del capítulo 12 le empieza a hablar a la iglesia ahí en Roma de cómo debían vivir, cómo debían caminar. Fíjense en cómo se va manteniendo ese patrón de Pablo. En la carta a los Efesios hace lo mismo. En los primeros 3 capítulos Pablo está desarrollando la revelación de ese misterio que es la iglesia, y ahora a partir del capítulo 4 hasta el 6, él le va a hablar a los cristianos, a los creyentes, es decir, a nosotros, cómo debemos andar. Por eso el título de hoy es El andar de la verdadera iglesia. En la carta a los Romanos lo muestra de una forma más individual. Aquí en Efesios lo está hablando de una forma más corporativa, como iglesia, cómo avanzar como iglesia. Y nuestro andar en la tierra es importante, entre muchas cosas, no solo porque predicamos a quienes observan nuestras vidas, sino que vimos algo la semana pasada y la anterior, sino que dice el Evangelio que nuestras vidas son observadas por los ángeles. ¿Cuántos se acuerdan que mencionamos eso? Vamos a ver qué dice el Evangelio respecto de los ángeles, y dice que somos observados por los ángeles. Es decir, los ángeles observan a los verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos anhelan conocer más sobre la gracia, lo que acabamos de decir recién, de saber confiar en la gracia. Si nosotros confiamos en esa gracia, verdaderamente los ángeles quieren ver, no a tu vida en la mía, quieren ver la gracia de Cristo operando en nosotros. Y es por eso que los ángeles observan a la iglesia. A ellos les gusta ver la gracia, porque esa gracia es Cristo revelado. Se revela Cristo cuando vemos la gracia. Hemos dicho que la gracia es nuestra potencia. Por la gracia de Dios es que vivimos, por la gracia de Dios es que subsistimos, por la gracia de Dios es que podemos predicar. La gracia de Dios es esa potencia que actúa poderosamente en nosotros. Por eso es que tenemos que aprender a andar en gracia, a vivir en gracia, y como recibimos de gracia, tenemos que dar todo por gracia y de gracia. Entonces, ese misterio, esa fuerza misteriosa que es la gracia, es de lo que los ángeles quieren ver. Y fíjese lo que dice el Evangelio, al punto de que dice que vamos a juzgar a los ángeles. ¿Sabía usted que la iglesia en el juicio final va a juzgar a los ángeles? Acompáñeme a 1 Corintios 6:3. Dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Mire lo que se demanda de la iglesia. Esto lo está demandando Cristo de su iglesia. Ustedes tienen que saber caminar en sabiduría, juzgar los asuntos de la iglesia local, tienen que saber operar, regular los asuntos, ¿sí? Cuando hay personas en pecado, ayudar a los necesitados. Todo eso es parte de la administración de la iglesia local. Y viene hablando Pablo de eso y dice: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? O sea, le está pidiendo a la iglesia que juzgue bien las cosas, los asuntos de la tierra, que juzguemos los asuntos dentro de nuestra congregación, de lo que nosotros vivimos cotidianamente. ¿Cuánto más si vamos a juzgar a los ángeles? Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Los ángeles observan la herencia que hemos recibido en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1:12 dice que cuando los profetas del Antiguo Testamento indagaban, dice: a estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles.
O sea, ¿qué administramos nosotros? ¿Qué dijimos la semana anterior? Que somos administradores de la gracia. Y cuando administramos bien la gracia, dice que los ángeles anhelan mirar esa administración, porque ellos al ver la gracia están viendo más y conociendo más acerca de Jesucristo. A veces nosotros pensamos que los ángeles deben saber mucho de Cristo, y no es así. Los ángeles son criaturas de Dios, pero nosotros fuimos hechos cuerpo de Cristo. Y nosotros se nos ha dado a administrar la gracia de Cristo. Y es por eso que ellos miran en la iglesia para conocer más a Cristo, a pesar de que ellos son más fuertes que nosotros. Dice que ellos son seres mayores en potencia y en fuerza que nosotros. Cuando habla de Cristo, dice que Cristo al hacerse hombre fue hecho menor que los ángeles. Entonces, ellos, a pesar de que son mayor en potencia, quieren mirar la gracia que se nos ha dado para administrar. Eso es para que usted y yo valoremos lo que tenemos, sepamos lo que tenemos, qué nos ha dado el Señor a administrar, su gracia. Y tenemos que ser expertos en administrar la gracia que el Señor nos ha dado. La iglesia es tan especial que los ángeles han sido puestos para ministrar a los santos. Hebreo 1:14. No son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Mire para lo que están los ángeles: para ministrarnos, para ayudarnos. Usted no los ha visto, pero muchas veces los hijos de Dios hemos sido ayudados por los ángeles. Es lo que dice el Evangelio. Yo no me estoy inventando nada. El Señor quiere que seamos conscientes de estas cosas, porque vamos a ir profundizando un poquito más en esto. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que los ángeles nos observen a nosotros con los pecadores que somos? ¿Cómo puede ser que los ángeles quieran mirar en nuestras vidas la gracia de Dios con todos los errores que tenemos? Eso es una pregunta que a mi cabeza vino en algún momento. Es que no se trata de nosotros, mi hermano. Se trata de lo que Cristo por su gracia ya hizo en nosotros. Cuando el Evangelio dice que ya fuimos santificados, eso lo hizo la gracia del Señor. Fuimos santos, resucitados en Cristo, circuncidados en Él. Todo lo que ya ha sido hecho, los ángeles quieren ver esa gracia. Y si usted y yo descuidamos la gracia, es un gran error. Tenemos que conocer de esa gracia, administrar esa gracia, vivir por esa gracia, que todo lo que hagamos sea por gracia. La gracia nos cubre, nos hace perfectos, la gracia nos da potencia y hace que lo vil y menospreciado sea lo que el Señor quiso que fuéramos, perfectos en Cristo Jesús. Hermanos, acá estamos hablando del misterio del Evangelio, que la gracia nos tomó a nosotros pecadores y nos perfeccionó, nos perdonó, nos justificó, nos santificó y ya nos glorificó en Cristo Jesús. ¿En qué cabeza finita puede entrar esto? No se puede entender, pero en la mente de Cristo y por el Espíritu Santo podemos entender estos misterios del Evangelio. ¿Usted lo cree? Hermanos, esto es para que lo celebremos cada día. Por eso le alabamos, por eso le damos gloria y gracia permanentemente. Ahora, si yo no entiendo la gracia, dice, ¿por qué se canta tanto? ¿Y por qué hay que cantar? ¿Y por qué siempre hay que estarle dándole gloria al Señor por esto? Por la gracia del Señor. Ahora, cuando yo entiendo la gracia, mi adoración es genuina y pasa a ser en el Espíritu. Siendo personas comunes, pasamos a ser el cuerpo de Cristo. Esto es maravilloso. Somos el cuerpo de Cristo. Y ser el cuerpo de Cristo es estar en Cristo, mi hermano. Y todo eso es una realidad para nosotros. Es por eso que es tan importante que aprendamos lo que dijimos recién, a ser fortalecidos por su gracia y que no afrentemos o no avergoncemos al Espíritu de gracia. Cuando nosotros no entendemos la gracia del Señor, dice el Evangelio y la carta a los Hebreos, que hacemos afrenta, es decir, avergonzamos al Espíritu de gracia. ¿Por qué? Porque queremos vivir por nosotros mismos. Usted y yo no estamos diseñados para vivir por nuestra fuerza. Nuestras fuerzas son limitadas, nuestras fuerzas se acaban, nuestros pensamientos nunca van a alcanzar a ser para lo que Dios nos llamó. Pero cuando vivimos por su gracia y le decimos, Señor, como yo le digo todos los domingos a la mañana, yo no puedo ni sé predicar, predica tú, Señor.
que Él sea quien esté predicando en esta mañana. Que mañana cuando tengas que ir a trabajar, Señor, mi cuerpo no me da, tiene que ser tu gracia. Que mañana cuando tengas que educar a tus hijos y administrar tu hogar, Señor, hacelo vos, porque yo no sé, a mí no me sale, yo fallo muchas veces, y usted y yo vamos experimentando cómo su gracia empieza a operar y empieza a hacer lo que usted y yo humanamente no podemos hacer. Por eso es que los ángeles quieren ver esto y se desesperan por verlo. Así que disfrutemos esto. ¿Sabía usted que hay una gran nube de testigos que nos observan? No, yo no estoy jugando cuando digo que los ángeles nos están mirando. Mire, vamos a Hebreos 12:1. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Mire, si nosotros fuéramos conscientes de que somos observados en el mundo espiritual por la gran familia de la fe, nosotros no pecaríamos tan livianamente como pecamos. Cuando usted se piensa que está en su habitación y nadie lo ve, cuando usted piensa que está en su casa y que está solo, usted no está solo. Estamos siendo observados. Nos está viendo el mundo espiritual. Por eso dice el Señor que un día todos los pecados de los que no se han arrepentido van a ser sacados a luz, van a ser expuestos. Es por eso que si usted, aun cuando estamos solos y pecamos con un pensamiento, tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al Señor, confesar nuestros pecados, porque aunque creamos que nadie nos está viendo, estamos totalmente desnudos delante de aquel que ve todas las cosas, conoce los corazones y todo el mundo espiritual. Yo creo, es testigo de lo que nosotros hacemos y somos. Entonces, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, porque, hermanos, todos seguimos pecando, pero con paciencia vamos a ir viendo la perfección o el perfeccionamiento en nuestras vidas. Cada vez vamos a pecar menos, cada vez vamos a ser perfeccionados más. Vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo en Cristo Jesús. Por eso dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vamos alcanzando la estatura de ese varón perfecto. ¿Cuántos han notado un crecimiento en sus vidas espirituales? ¿Cuántos han notado que ya no se enojan como antes? ¿Cuántos han notado que ya no pecan como antes? Eso es porque vamos siendo perfeccionados. Y eso no significa que no vamos a volver a enojarnos, que no vamos a volver a cometer errores, pero mi hermano, ya no es como antes. ¿Por qué? Porque vamos alcanzando una estatura. Pero no se duerma en los laureles. No se crea que porque usted ya está maduro no va a pecar. Hay que siempre estar atento, vigilantes, velando, dice la Escritura. Cuidado con el pecado, porque dice el Evangelio que aún los más fuertes pueden caer. Entonces no hay que descuidar nuestras vidas. Hermanos, velemos en todo tiempo. Y esto nos va a explicar por qué a las mujeres en la cultura hebrea Pablo les pedía que se cubrieran la cabeza. ¿Cuántos han leído ese versículo? Que la mujer se cubra la cabeza. Son cosas que ahora vamos a explicar, porque muchas veces no se entendió. Por eso usted va a ver en algunos lugares del mundo en la que las iglesias usan eso de que las mujeres se cubran, se ponen un velo en las reuniones. Ahí lo vamos a explicar un poquito para tener más luz. Pablo en aquellos días le pedía a las mujeres que se cubrieran la cabeza. ¿Y era para qué? Para que los ángeles supieran que ellas estaban bajo la autoridad del marido. Y se les decía también a los varones que era deshonroso dejarse crecer el cabello. Bueno, lo vamos a leer en 1 Corintios 11:3. Vamos a tratar de echar un poquito de luz sobre ese pasaje. 1 Corintios 11:3 dice Pablo, pero quiero que sepáis, fíjese, esto va a detonar todo lo demás. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Está hablando de un diseño, está hablando de cómo Dios ha diseñado al hombre, a la mujer, para que vivamos en un orden perfecto. Eso es como Dios ha diseñado, cómo debemos vivir. Y 1 Corintios 11:4, todo varón que ora, está hablando de la oración, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta a su cabeza,
es decir, a su autoridad. Así que si un varón se tapa la cabeza, Pablo le está hablando en ese momento a los corintios, avergüenza a Cristo. Ya vamos a ver por qué. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, avergüenza a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Fíjese qué curioso, ¿no? Esto, ¿por qué? ¿Qué tendrán que ver los ángeles cuando estamos orando? Ya lo vamos a ver. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma ¿nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Aquí Pablo está hablando de una cuestión de autoridades, está hablando de quién es la cabeza, de quién está respetando el diseño y ese orden del que hablamos recién, y está hablando del momento de la oración, del momento donde nos reunimos a orar, cuando nos reunimos sin estar ordenados en cuanto a obediencia, nosotros provocamos juicio si estamos desordenados. Si una mujer no se sujeta a su marido y después quiere orar, dice la Escritura que va a acarrear juicio. Si un varón no se sujeta a Cristo y después queremos orar, queremos predicar y no estamos sujetos a Cristo, nosotros vamos a acarrear problemas en nuestras vidas. Es lo mismo que, ¿se acuerdan cuando se toma indignamente la mesa del Señor? Juicio y condenación beben para sí, comen para sí. Entonces es muy peligroso en el mundo espiritual querer orar, querer servir al Señor, querer predicar y no estar sujetos cada uno a quienes debemos estar sujetos. Mujeres sujetas a su marido, varones sujetos a Cristo. Cristo dice que está sujeto a su Padre Celestial. Y en ese orden es que nosotros somos guardados y protegidos. Mire lo que dice Mateo 18:10. Dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Acá está diciendo que sus pequeños, levanten la mano los pequeñitos del Señor. Dice que ahí está diciendo que tenemos ángeles. Dice, no menosprecien a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles, es decir, hay ángeles que guardan a la iglesia, que siempre están viendo el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces, entendamos, iglesia, que los santos sí tenemos ángeles, que la obra de Cristo es edificar su iglesia y los ángeles sirven para ese propósito, aunque usted no los pueda ver. Y de aquí, fíjese, de acá donde la iglesia romana sacó la fábula del... ¿Cuántos escucharon el angelito de la guarda? La iglesia romana todo lo ridiculiza, lo pisotea, lo hace una fábula, lo minimiza. Eso ha hecho la iglesia romana. Pero en realidad de ahí tiene un fundamento la iglesia romana de hablar del angelito de la guarda y los dibujan así con una arpita. No. Acá estamos hablando de ángeles que cuidan a aquellos que hemos de heredar la salvación. Entonces tenemos ángeles y tenemos que tener una conducta como iglesia y no podemos vivir como se nos dé la gana. Todo esto es lo que yo veo en el Evangelio. Todo lo que hace la iglesia romana lo minimiza, pero la verdadera iglesia le da el nivel que tiene que tener y la revelación que tiene que tener. Los ángeles son servidores de Dios, son como los diáconos del cielo, son servidores. Sirven a los propósitos del Padre. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Los que predican el Evangelio tienen ángeles a su disposición. ¿Dónde lo podemos ver también? Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres,
también el Hijo del Hombre los confesará delante de los ángeles. A ver, ¿por qué Cristo me tiene que confesar a mí delante de los ángeles? Le hace saber a los ángeles quiénes son los verdaderos creyentes, los que verdaderamente han recibido la vida de Cristo en su interior. Y dice que Cristo, cuando una persona ha confesado a Cristo, es un verdadero cristiano. Cristo confiesa a ese cristiano delante de los ángeles y les dice: este es un verdadero hijo de Dios. Por eso los ángeles tienen autoridad para cuidar, proteger y servir a los santos. Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y se convirtió otro, más trabajo para nosotros. Pero dice que hay gozo en los cielos delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, acá hay misterios que no los alcanzamos a entender todos. Nosotros estamos abocados a predicar la palabra y que el Espíritu Santo revele como Él quiere revelarlo. Pero esto es lo que dice el Evangelio. No nos salimos de un tope, no nos vamos a ningún lado, simplemente mencionamos lo que tenemos que saber y lo que el Señor ha querido que sepamos. Que hay ángeles que están para servir a los santos, a los redimidos. Entonces, en definitiva, lo que Pablo está diciendo a los creyentes de Corintios es que no adopten cualquier cultura de su tierra. Acá quiero explicar eso, por qué las mujeres se tenían que cubrir la cabeza y por qué los hombres era deshonroso en aquellos días dejarse crecer el cabello. Porque las prostitutas en Corintios se rapaban, se cortaban el pelo. Era una costumbre cultural de los días en Corintio. Por eso eso no es algo que lo tengamos que traer a nuestros días. Y por eso en nuestras iglesias no andan las mujeres con un velo en la cabeza. ¿Por qué? Porque lo que Pablo decía, si esa es una costumbre de las prostitutas de aquellos días, porque habían templos paganos en las ciudades griegas donde los hombres se prostituían y las mujeres también. Las mujeres prostitutas se cortaban el cabello y los hombres prostitutos se dejaban crecer el cabello. Y usted, no hace falta yo lo que le diga, lo que hacían en los templos a los dioses paganos y al mismo diablo. Entonces todo ese sexo ritual que se hacía en esas naciones era algo que era aborrecible para los cristianos, y Pablo les decía: no se parezcan a ellos. Por eso, si ellos se rapan, mujeres, tápense la cabeza. Si los hombres se dejan crecer el cabello para prostituir, para ustedes va a ser deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero es una cuestión que tenía que ver con la cultura. Si nosotros traemos eso al día de hoy, no es que tengamos que hacer lo que Pablo le decía a los corintios. Lo que hoy sería Pablo en estos días, si todo el mundo se está tatuando el cuerpo, si todo el mundo se está poniendo sellos, imágenes, formas anárquicas de vivir, ustedes no sean así. Ustedes no se parezcan a este mundo. Ustedes no practiquen lo que practican las naciones. Diferénciense de ese tipo de gente, porque nosotros estamos para darle gloria al Señor. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. No está poniendo una doctrina, no está diciendo que ahora las mujeres se tienen que poner un velo, como muchas veces en algunos lugares algunos hermanos malinterpretaron estas cosas. No tengamos las mismas prácticas que tienen los paganos o los descarriados de este mundo, cosas que puedan dejar mal el nombre del Señor. Porque si nosotros tenemos las mismas prácticas que la gente pagana de este mundo, dejamos mal el nombre del Señor. Se supone que nosotros estamos puestos en la tierra para hacer luz y sal. Se supone que nosotros somos representantes de Cristo en la tierra. Por eso nuestra forma de vivir tiene que ser pura, casta, recatada, y de todo lo que hable santidad nosotros tenemos que vivir. Tengamos cuidado de cómo vivimos. No vivamos como vive este mundo. La idea es ir desatando algunos nudos que por años, por ahí algunos cristianos han leído la Biblia y no entendían por qué Pablo decía estas cosas. Hoy viene luz para que podamos también explicárselo a otras personas. Y vamos a ir avanzando con Efesios 4.1. Efesios 4.1, que es el capítulo que hoy seguimos, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Por eso dijimos que ahora Pablo nos empieza a hablar de cómo hay que andar. Ya nos habló de la iglesia, de cómo la pensó en la eternidad, de cómo la plasmó en la tierra, nos habló de todas esas cosas. Ahora nos empieza a hablar de cómo debemos andar. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por eso también leímos eso de Corintios. Anden conforme
a la vocación con la que fueron llamados, porque fueron llamados a representar a Cristo y a predicar el Evangelio. Para eso fuimos llamados. Así que tenemos que tener cuidado. Todo el mundo anda con un patito en la cabeza, no andemos nosotros con las mismas costumbres de este mundo. Si todo el mundo tiene una forma de hablar, no usemos la misma forma de hablar. Eso es ser santificados. Santificados es la palabra apartados. Somos apartados de este mundo. No puede ser que nos vean a nosotros y no distingan entre un cristiano y una persona que no es cristiana. Tiene que haber una diferenciación en nosotros. Forma de hablar, forma de vestir, forma de comportarnos, forma de todo. Así que fuimos llamados para ser diferentes. Hay gente que se siente rara siendo diferente. Es que fuimos llamados para ser diferentes. Si todo el mundo corre para un lado por la corriente de este mundo, usted no vaya para ese lado. Nos peinamos diferente, nos vestimos diferente, hablamos diferente, vivimos diferente. Porque tenemos una vocación con la que hemos sido llamados. ¿Qué es el andar? El caminar diario. Es todos los días, nuestra cotidianeidad, cómo vivimos todos los días, cómo compramos, cómo cocinamos, cómo comemos, cómo trabajamos, todo. Eso es cómo debemos andar. Pablo está hablando del caminar diario. Y Pablo dice que fuimos llamados con una vocación que es representar a Cristo. La vocación de anunciar el Evangelio. ¿Por qué nos va a pedir que cambiemos? Solamente por el hecho de diferenciarnos, no es solamente por eso. Es porque llevamos un mensaje. Y el que lleva un mensaje tiene que ser diferente. Si usted ve a un rockero y ellos llevan un mensaje. El rockero te canta a Satanás y tiene su forma de vida y su forma de hablar y su forma de vestir. Y los cristianos tenemos nuestra manera de hablar, nuestra forma de caminar y nuestra forma de vestir. Así que no te dé vergüenza ser diferente, mi hermano. Que no nos dé vergüenza. No tenemos por qué correr tras las modas de este mundo. Y esa vocación de anunciar el Evangelio nos va a demandar todo. Bueno, yo también ahora voy a la iglesia y leo la Biblia. No, te va a demandar todo. No te demanda algunas cosas. El Señor cuando te llama te lo demanda todo. ¿Sabe por qué? Porque también el Señor nos da todo. ¿Cuántos quieren todo del Señor? Dale todo. No le estés ahí mezquinando que no, esta forma no, esto me lo guardo, esta forma de hablar. No, dale todo, entregale todo al Señor. Si tiene que santificar tu forma de hablar, si tiene que santificar tu vestimenta, si tiene que transformar tu forma de comer, si tiene que transformar tu forma de vivir el matrimonio, si tiene que transformar tu sexualidad, todo tienes que entregárselo al Señor. Entrégale todo, porque Él te ha dado todo. Y vas a poder disfrutar todo lo que el Señor... Mire, no hay vida más gloriosa que vivir la plenitud en Cristo Jesús. Es un deleite constante todos los días. El Señor nos permite vivir de gozo en gozo, de triunfo en triunfo, a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones. Nuestra vida es deleitosa. Todo es disfrutable para nosotros. Ese es el misterio que ninguno conoce, nadie más que los hijos de Dios. Porque si este mundo supiera el gozo y la felicidad que tenemos, los que vivimos en Cristo, créame que vendrían a borbotones, se llenarían las iglesias, pero no les ha dado todavía el Señor conocerlo. Así que usted que ha sido llamado por el Señor, disfrútelo, vívalo, no lo menosprecie, no afrente al Espíritu de gracia, no avergüence al Espíritu de gracia. Y acá empieza Pablo a decir, recuerde que estamos ya en el capítulo 4 de Efesios, 4:2, ¿cómo debemos andar? Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo debemos vivir? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Eso es cómo debemos vivir, cómo debemos andar. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esa tiene que ser nuestro modo de vida. Humildad y mansedumbre es el resultado de saber que ya no vivimos nosotros y que ahora vive Cristo en nosotros. Porque en el momento que usted se cree que es usted, se le va toda la humildad y la mansedumbre. Soy yo. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor?
Este es el imperio que yo he creado con mi fuerza. Automáticamente el Señor lo transformó en una bestia que por 7 años estuvo comiendo pasto. ¿Hasta qué? Hasta que pueda reconocer que el que levantó ese imperio fue el Señor. Y si le pasó a Nabucodonosor, le puede pasar a cualquier ser humano. Que se empiece a creer que esa familia preciosa que tienes, la hiciste vos con tu inteligencia. Que ese matrimonio que estás disfrutando lo has hecho porque eres muy inteligente. Que esos hijos que andan bien y andan rectos es porque vos sos muy habilidoso. No, señores, todo eso ha sido por la gracia del Señor. Que todo ese recurso y esa mesa que tienes llena todos los días en tu casa viene porque tú laburas mucho. No, la tienes porque el Señor te da de comer todos los días. Entonces cuando uno entiende esa gracia puede decir, Señor, yo la verdad que no podría vivir como vivo con mis fuerzas. Y tal vez si no tuvieras al Señor vivirías lleno de dinero, pero no disfrutando nada, porque el Señor, solamente es el Señor el que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, hermanos, tenemos la gloria más grande, no la despilfarremos o no la menospreciemos. Gálatas 2:20. Siempre acuérdese de esto para que podamos vivir con humildad y mansedumbre. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Usted ya no vive. Nuestro problema, ¿cuál es? Cuando queremos vivir nosotros. Ya no vivo yo, dice Pablo. ¿Por qué Pablo era efectivo en su ministerio? Porque él ya no vivía. Vivía Cristo en él. ¿Quién predicaba a través de Pablo? Cristo. Él era consciente permanentemente de que él ya no vivía. Y no hace falta ser un predicador o un apóstol como Pablo para vivir esto. Todos los cristianos tenemos que vivir de esta manera. Usted y yo ya no vivimos. Si usted y yo entendemos que ya no vivimos y Cristo vive en nosotros, entonces Cristo va a criar a mis hijos. Cristo va a llevar el matrimonio. Cristo va a proveer para las necesidades. Cristo va a traer salud para nuestros cuerpos. Cristo va a levantar y sostener la iglesia. Cristo va a predicar todos los domingos. Cristo lo va a hacer todo. Por eso es esfuérzate, no en tu fuerza, es esfuérzate en la gracia del Señor. La traducción de ese esfuérzate por ahí es confusa. Lo que quiere decir es sé fortalecido en la gracia. Que tu fuerza sea la gracia del Señor. Entonces ya no vivo yo, dice Pablo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es la fórmula de la vida exitosa. Usted quiere tener, veo tanta motivación y éxito que se predica en este mundo, hay conferencias de éxito por todos lados, pero el verdadero éxito no es el éxito que te predican los motivadores. El éxito en la vida tiene que ver con Cristo operando a través de nosotros. Y las cosas van a funcionar. Es por eso que la vida que hoy vivimos no es una vida humana. Aunque somos humanos y tenemos cuerpo con hueso y sangre, la vida que vivimos ahora es la vida de Dios. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y mientras viva en este cuerpo, necesito de la fe, que es creer en esa gracia y vivir por esa gracia. De eso se trata el andar. Cuando nosotros no entendemos esta verdad, es que la soberbia aparece. Entonces tenemos que saber y aprender que nosotros hemos muerto en Cristo. ¿Cuántos se pueden ver muertos en Cristo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Romanos? Y nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, yo fui crucificado con el Señor. Eso tiene que ser una revelación en tu vida. Porque mientras vos te sigas viendo vivo, vamos a seguir fallando y vamos a seguir haciendo todo mal, porque nosotros no sabemos vivir. El hombre tuvo una sentencia en el huerto del Edén. El día que pecares, ciertamente morirás. Y ese ser humano murió literalmente el día que pecó. Aunque siga respirando, aunque tenga biología y ese cuerpo se mueva, el hombre estaba muerto. Por eso todos los que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y sus pecados. Pero en Cristo Jesús tenemos vida y esa vida nos vivifica para todos los días poder caminar. Cristo quiere vivir a través de nosotros. Y esto solamente se logra haciendo esto, viviendo por la gracia. Señor, que vos hagas la obra en este día. Tienes que ir a visitar a alguien, predicarle a una persona. Señor, yo voy a ir,
Por eso somos el cuerpo de Cristo. Tiene que ir tu cuerpo. Pero el que va a predicar en esa casa, ¿quién es? Cristo Jesús. Y usted y yo vivamos con esa mentalidad y con ese entendimiento y vamos a ver que Cristo no falla. Y ahí Cristo te va a decir, no vayas más a esa casa, anda a la otra. Porque vos le estás dando lugar a que Cristo funcione. Y el Espíritu te va a enseñar quién es tu pareja, con quién te vas a casar, qué negocio tienes que hacer, cómo tienes que hacer para sostener tu casa. Todo te lo enseña el Espíritu Santo. Estos son los estándares en los que tenemos que caminar. Por eso Pablo está diciendo humildad, mansedumbre y solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Hermanos, vínculo de la paz. ¿Qué es lo que une todo? La paz. ¿Nos vamos a fallar entre nosotros? Seguramente. Todos fallamos. Pero si el vínculo, lo que nos une es la paz, vamos a estar obedeciendo al Señor y vamos a estar guardando el cuerpo de Cristo. Un día yo te voy a fallar, vos me vas a fallar, pero si en vez de explotar y gritar, insultarnos, el vínculo de la paz nos une y nos podemos perdonar y ser humildes. ¿Por qué dice que andemos en humildad? Porque tenemos que reconocer que así como el otro me falla, yo también le he fallado. ¿Sabe cuando nosotros nos enojamos y no perdonamos? Es porque nos creemos nosotros más de lo que somos. Estamos poniendo nuestra carne en el lugar de Cristo. Entonces yo me enojo con mi hermano porque falló y es un inútil y no sabe y es inmaduro o no es espiritual y yo me estoy elevando. Y lo que Pablo está diciendo aquí, anden en humildad. Si andan en gracia van a saber andar en humildad y no fallándose entre ustedes. Una pregunta que tenemos que hacernos, ¿la gente puede ver a Cristo en nosotros? ¿La gente, mi familia, mis vecinos, pueden ver a Cristo en mí? ¿Me ven humilde o me ven arrogante? ¿Me ven pacífico o me ven pendenciero? Por cualquier cosa empiezo a pelear. ¿Cómo me ven? Acuérdense que tenemos una vocación con la que fuimos llamados, que es representar a Cristo en la tierra, ser el cuerpo de Cristo en la tierra. Eso no es simbólico, mi hermano. Literalmente somos el cuerpo de Cristo en la tierra. Algunos lo toman así como simbólico. Bueno, somos el cuerpo de Cristo y suena muy romántico, pero literalmente somos el cuerpo de Cristo en la tierra. A donde usted no va. Por eso dice, ¿y quién irá si no se los enviare a predicar? Necesitamos entender que somos las manos, los pies y la boca del Señor. Y que todo el amor que nosotros le demos a una persona es Cristo amando a través de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Así que cuando amas a alguien tienes que entender que es Cristo usándote. Y cuando nosotros recibimos algo de nuestro hermano, claro que le agradecemos a nuestro hermano, pero también no podemos dejar de ser conscientes que eso que viene a nuestras manos de parte de un hermano, viene de parte del Señor. Eso nos enseña a dar, pero también nos enseña a recibir. Que no vaya a haber orgullo en nosotros de que no queremos recibir o no queremos dar. Hermanos, es Cristo el que está atrás de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y acá va a empezar a explicar en el 4:4, nos va a explicar cómo debemos andar. Efesios 4:4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Acá Pablo va a empezar a darnos las bases fundamentales de la unidad de la iglesia, de por qué tenemos que caminar en unidad, de por qué tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Por esto, porque somos un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, tenemos un Señor, tenemos una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a hablar de cada uno de estos puntos. Un cuerpo. Tenemos que caminar en unidad, ser uno en Cristo. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Todo cuerpo es dirigido por una cabeza. No es posible que el cuerpo tome diferentes direcciones. No podemos estar divididos nosotros, excepto que el cuerpo esté enfermo. Si yo tengo un problema motriz, una enfermedad en mi cuerpo, puede que una pierna no me responda. Puede que un brazo no me responda. Pero eso es por causa de una enfermedad. Cristo no tiene un cuerpo enfermo. Cristo tiene un cuerpo que Él ha llamado para que cada uno de sus miembros le responda a las demandas del Señor. Fíjese, usted cuando quiere tomar algo con su mano, usted no está pensando que la mano se le va a revelar. ¿Qué le pasa al Señor? Que muchos de nosotros nos rebelamos. El Señor dice, hace esto y yo no lo hago.
el Señor dice, pedid perdón, y no pido perdón. Entonces como que se le revela el cuerpo. Entonces ese es un gran problema que tenemos que analizar cuando estudiamos el Evangelio. No es posible que el cuerpo tome distintas direcciones, excepto que no ande bien. Todo el Evangelio nos habla de saber vivir. Nos da y nos va a dar los detalles precisos. Habitamos, ¿se acuerda lo que vimos hace una semana? De habitar juntos judíos y gentiles, occidentales y orientales. Comemos cosas diferentes, tenemos diferentes dietas, podemos guardar distintos días, hasta nos podemos vestir diferente, pero nada de eso debe producir una división en el cuerpo de Cristo. Nada debe producir división entre nosotros, ni siquiera cómo nos vestimos. Como dijimos el otro día, si acá viene gente del oriente, tienen diferentes formas de vida y diferentes costumbres y pueden comer cosas que a nosotros no nos gustan. Pero mi hermano Pablo se encargó en todas sus cartas de decir, no se dividan por estas cosas, no se peleen por estas cosas. Estamos hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, de lo importante que es que entre nosotros vivamos como iglesia. Porque si vivimos como iglesia, la gracia del Señor va a fluir con facilidad. Pero ¿qué les decía Pablo a los corintios? Si ustedes se están mordiendo y se están peleando entre ustedes, fíjense que no sean destruidos. ¿Por qué? Porque se detiene la gracia del Señor. Dijimos la semana pasada que hay enemigos de la gracia. Por ejemplo, las raíces de amargura. Cuando yo tengo una raíz de amargura, estoy resentido, estoy rencoroso, no perdono, se detiene la gracia y empiezo a funcionar con mi fuerza. Y ya mañana voy a trabajar con mis fuerzas y vuelvo más cansado. Y después tengo que levantar yo la familia con mi fuerza y me desgasto y veo que no puedo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo yo, porque la gracia dejó de fluir en mi vida. Miren la importancia de la gracia. Por eso nosotros los cristianos, cuando andamos, hoy estoy tan cansado que ya me iría a vivir a Marte. ¿Sabe por qué decimos eso? Porque no estamos funcionando en la gracia. Cuando dejamos de funcionar en la gracia, nos agotamos, nos cansamos, no queremos saber nada, no queremos ver ni a un hermano de la iglesia, no queremos ver nada. ¿Sabe por qué? Porque estamos viviendo con nuestras fuerzas. Por favor, arrepintámonos de eso. Si usted está cansado, arrepiéntase de querer vivir con sus fuerzas y empiece a vivir en el poder de Cristo, en la potencia que actúa poderosamente en mí. Entonces yo voy a poder tener el vigor necesario para todo lo que tengo que hacer, porque será su fuerza y no la mía. Todo el Evangelio nos habla de saber vivir, nos da detalles precisos. Cristo logra lo que nadie puede lograr. Cristo hace lo que ninguno de nosotros podemos hacer. La unidad de ricos y pobres, por ejemplo, eso solamente puede pasar en una verdadera iglesia. Vio que cuando los cristianos se ponen carnales, están la iglesia de los profesionales, la iglesia de los ricos, la iglesia de los pobres. Eso no debiera pasar entre nosotros. Debiéramos poder convivir ricos, pobres, patrones, empleados y no estar haciendo distinción de clases. Eso es muestra de una iglesia que vive en gracia. Porque que yo sea patrón no es porque Dios me quiere más a mí. Y el hermanito es empleado. Y bueno, vamos a comer pobrecito con los empleados. No, hay gente que piensa así. No. Por la gracia de Dios eres patrón. Por la gracia del Señor tendrás un negocio. Por la gracia del Señor lograste una profesión. Entonces no creas que eso te hace más que un hermano o que tengas más dinero. Nada de eso hace que una persona sea más que la otra. En la iglesia se rompen todas esas barreras, o al menos se debiera romper todas esas barreras. Hermanos, vivamos de esta manera. ¿Cuántos dicen aceptamos esa palabra, aceptamos esa exhortación? Y si lo estás haciendo bien, gloria a Dios. Y si no lo estamos haciendo bien, hagámoslo bien. ¿Sí? Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a vivir en un solo cuerpo. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Pablo está hablando de la iglesia. Recuerde que Efesios tiene que ver todo con la iglesia de Cristo. Es la revelación más profunda de lo que es la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. Colosenses 2:11, en él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo. Eso tiene que ver cuando Cristo fue circuncidado al 8º día.
Cuando Cristo como judío fue circuncidado al 8º día, Él estaba entrando en pacto, como hombre estaba entrando en pacto con su Dios, con el Padre Celestial. Y desechó todo lo que tenía que desechar, porque Él tenía que hacer todo como hombre a favor nuestro. Y nosotros, al entrar en Cristo, desechamos el cuerpo pecaminoso carnal. Salimos de Adán para entrar en Cristo. Eso es lo que está diciendo. Fuimos circuncidados juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque al entrar ahora en Cristo, salimos de Adán, ahora estamos en Cristo, Cristo ya está circuncidado y nosotros por ende fuimos circuncidados en Cristo. Por eso Él resucitó y nosotros resucitamos en Cristo. Por eso Él ya murió y nosotros ya morimos en Cristo. Por eso ya no morimos, por eso hay vida eterna. ¿Cuántos pueden entender lo que vivimos en Cristo? Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Esa es la riqueza de su gracia. Eso es lo que los ángeles quieren ver. Los ángeles quieren ver y dicen, qué tremendo. Estas son las riquezas de la gracia de Cristo, del Hijo de Dios. A estos que eran nada, que eran pecadores, que no servían para nada, que todo lo que le da para hacer lo hacen mal. A esta gente el Señor los ha rescatado y les ha dado todo. Todo lo que no merecían. Esas son las riquezas de su gracia. Y los ángeles se maravillan cuando nos ven a nosotros que no merecíamos nada y recibimos todo. Todo lo que es Cristo ahora lo somos nosotros. Vencedores, resucitados, estamos sentados con Dios a su diestra. Todo eso lo tenemos por gracia. No te lo merecías, no te lo mereces y nunca te lo vas a merecer, por más que prediques el evangelio todos los días. No es por lo que haces, no es porque le servís al Señor, no es porque venís temprano y servís a los hermanos, nada de eso. Eso lo hacemos nosotros porque servimos al Señor por amor, pero nosotros no recibimos nada por eso que hacemos. Todo lo que tenemos es por gracia. Hoy si pudiéramos entender esto, todo lo que tenemos es por gracia. Y mientras peor eras, mejor, porque más se glorifica el Señor. Por eso dice, Él escogió lo vil y menospreciado. Nadie de este mundo nos hubiera elegido a nosotros. Cristo nos escogió. Usted ponga a alguno a elegir gente, se va a ir a una universidad, gente de buen pasar económico, pero el Señor nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Porque Él dijo, yo tengo mi gracia, no me hace falta que vos seas bueno para algo, yo tengo mi gracia. Y mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que deja de llorar por tus debilidades, deja de estar, ay que yo no sé, ay que yo no supe, que yo no estudié. No, hermano, olvídese de todo eso. Dios dice que nos da sabiduría e inteligencia. Tienes una Biblia, lee tu Biblia, conoce la palabra y te vas a volver sabio y te vas a volver inteligente. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. ¿Estoy animando a que no estudien? De ninguna manera. Estudia, ve a la universidad, va al secundario, hace cursos, todo es bueno. Pero de nada sirve todo eso si yo no vivo en la sabiduría del Señor. El cuerpo de Cristo tiene diversidad, palabra que está bastante mal utilizada en este tiempo, o inflamada. El cuerpo de Cristo tiene diversidad. Incluso no todos tenemos los mismos dones, porque dice que el Señor repartió dones. Eso vamos a ver el próximo domingo, la próxima semana. Pero el Señor nos rescató, nos dio dones, pero acá dice que también nos pide que vivamos en unidad, porque también somos o estamos en un mismo espíritu. Un cuerpo, un espíritu. La palabra espíritu ahí es neuma. Neuma, con PN, neuma. Y esto quiere decir tanto espíritu como aliento. O sea, se nos dio el mismo aliento. Por eso debemos caminar en unidad, porque se nos dio el mismo espíritu, el mismo aliento. Y a menos que haya aliento en el cuerpo va a estar muerto. Y el aliento de Dios es un aliento vitalizador del cuerpo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Entonces no puede haber iglesia sin espíritu. Y no se puede recibir el espíritu más que habiendo creído y confesado a Cristo. Si usted confesó a Cristo, usted ha recibido el Espíritu de Dios. Punto. Por eso dice Pablo, tienen que andar unidos, porque tienen el mismo espíritu. Son el mismo cuerpo, pertenecen al mismo cuerpo y tienen el mismo espíritu. Y después dice, tienen también la misma esperanza todos. ¿Por qué somos familia? Porque tenemos la misma esperanza. Debemos caminar en unidad porque todos vamos hacia el mismo lugar. Todos nosotros vamos hacia la misma meta. Todos esperamos lo mismo. Me imagino que todos estamos esperando lo mismo, ¿ah? No estamos aquí porque Dios nos dé una camioneta, que Dios nos dé un auto, no estamos por eso. Todos estamos esperando la gloria, ¿verdad?
Sería una vergüenza que los cristianos estemos acá. No, mi sueño es tener la casa propia. Mi sueño, no, olvídese. Son añadiduras. Todos corremos una carrera buscando la misma meta. Si usted va a todos los que corren la maratón y les pregunta con el micrófono, ¿hacia dónde van? ¿Cuál es la meta? Llegar a donde tenemos que llegar. Llegar a la llegada. Bueno, todos tenemos la misma meta acá. Ninguno de nosotros tiene meta diferente. Todos tenemos la misma meta, por eso tenemos la misma esperanza. Esperamos todo lo mismo. Filipenses 3:14 dice Pablo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No hace falta ni andar inventándonos metas. Hay una sola meta, es la gloria de Cristo. Y todos corremos la misma carrera. Y aunque a veces uno puede ir más adelante, otro va más atrasado. Hay veces que por circunstancias de la vida o por cosas que nos tocan vivir, algunos nos retrasamos, algunas veces podemos correr un poco más rápido que otros, pero en definitiva todos vamos hacia el mismo lugar. Todos trabajamos para lo mismo, para ver al mundo redimido, la creación libre de corrupción y a Cristo gobernando sobre todas las naciones. Tanto que se pelea y todo lo que estamos viendo en los noticieros, guerras, Rusia contra Ucrania, Israel contra Palestina, todas las guerras que usted ve en las naciones de la tierra, todo eso un día va a terminar porque Cristo va a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores y va a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Hacia eso apuntamos. Es por eso que por más que nosotros a veces votemos para un presidente, nosotros no somos de un partido político, nosotros no somos de una línea política, si bien nosotros seguramente vamos a apoyar lo menos corrupto, ¿verdad? Pero mi hermano, usted y yo tenemos un partido político que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros hacemos campaña para Él. Nosotros no hacemos campaña ni para ninguno de los partidos de esta tierra. Vuelvo a repetir, eso no quita que cumplamos nuestra responsabilidad de apoyar un partido político, no está mal. Pero tengo que ser consciente de que nosotros servimos y trabajamos y militamos. Por eso también Jesús habla de militancia. Militamos para el Señor. Predicamos el Evangelio porque militamos para el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Un Señor. Acá tenemos otra causa por la cual debemos vivir unidos, porque tenemos todos un mismo Señor. Esa es la palabra Kyrios en griego y hace referencia a un amo. Somos siervos del mismo amo, el mismo dueño y rey. Eso requiere que vivamos en unidad, en paz y en armonía, porque tenemos al mismo Rey. Debemos temer todos al mismo Padre, Rey, Amo y Señor. Mire lo que dice Malaquías 1:6, un reclamo del Señor a Israel a través del profeta Malaquías. Dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No obedecían y no honraban a su Señor. Y muchas veces cristianos podemos vivir de esa manera. Nosotros no honramos al Señor, vivimos para nosotros y después: Señor, ¿qué te hemos hecho? ¿Por qué me va mal? Acá dice el Señor: el hijo honra al padre y el siervo a su Señor. ¿Cómo es tu vida en Cristo? ¿Sirves a tu Señor o vives para ti mismo? Hay una parábola que dice que al siervo se lo puso sobre los bienes, sobre una hacienda, y el amo se fue y cuando volvió le pidió cuentas, porque se enteró que andaba golpeando a los criados, se comía la comida, la despilfarraba, y el Señor le pidió cuenta y le dijo: ya no podrás ser capataz, ríndeme cuentas. Y usted tiene que saber que hemos recibido una gracia y que un día se nos va a pedir cuenta de cómo administramos la gracia que se nos ha dado. Porque el peor pecado no es el adulterio, la fornicación. El peor de los pecados, todo es pecado, pero el peor de los pecados es la incredulidad, no creerle al Señor. Cuando usted no le cree al Señor, que le ha dado su gracia, le ha dado un sistema de gracia para vivir, que usted ya no tiene que vivir, que tiene que dejar que viva el Señor a través de usted, y usted quiere vivir una vida humana con sus propias fuerzas, somos incrédulos. Eso es incredulidad. Mire, te puede costar creer en un milagro, pero no creerle al Señor en el sistema del Evangelio, el sistema del nuevo pacto, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, y no creer eso, hermano, es muy peligroso. Es más, peligroso al extremo.
No vivas con tu fuerza, vive por la gracia, vive por la fe. Y ahora dice que todos debemos vivir en unidad porque tenemos una sola fe. Segunda de Pedro 1:1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Mire, hermano, nosotros tenemos la misma fe que tenía el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, Juan, Mateo, Marcos. Tenemos la misma fe, solo que ellos la usaron. Ellos le creyeron al Señor. Y muchos cristianos modernos no le creen al Señor. Insisten en vivir con sus fuerzas. Quieren hacer todo ellos. Y eso es afrentar o avergonzar al Espíritu de gracia. Necesitamos, como siempre decimos, soltarnos en los brazos de nuestro Dios. Soltate en los brazos del Señor y decirle: Señor, yo no lo voy a intentar más, porque yo invadí muchas veces el terreno del Espíritu Santo, porque nosotros tenemos la costumbre, mala costumbre, de invadir de querer hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer. Ore, dedíquese a orar, dedíquese a la Escritura y clamar a su Señor, y usted va a ver cómo esa potencia actúa poderosamente en usted. Y usted se va a sorprender de lo que Dios hace a través de usted, en todo lado. En el trabajo, con la familia, en el ministerio, con los dones. Oh Señor, yo tengo un don y no sé cómo usarlo. Deje que sea el Señor. Abra su boca, predique y va a ver cómo el Espíritu Santo usa su obediencia. Y cuando le digan: oh, qué tremendo, cómo predicó Eduardo, usted diga: no fui yo, fue el Señor. Ahora, si usted se la cree, ahí arruinamos todo de vuelta. Por eso la gloria siempre es para el Señor. Y acá empezó Pablo diciendo: viven en humildad, vivan humillados permanentemente, con toda mansedumbre. No se la crean, porque nosotros no podemos hacer nada, y nada de lo que tenemos lo hicimos nosotros. Y si todavía está alguno resentido con el Señor porque no ha tenido victoria, aprenda a vivir en gracia. Porque el que ya recibió corre el riesgo de enorgullecerse y creerse que fue él. Y el que todavía no recibe nada porque no ha creído, puede andar resentido con el Señor. Lo que tienes que hacer es soltarte en las manos del Señor y dejar que Él lo haga. Y usted va a tener motivo de alabanza, de adoración y de gratitud para con su Señor. La fe se fortalece por medio del estudio de las Escrituras, meditando en la soberanía de Dios. Abra su Biblia y medite qué soberano que es Dios. Lea el Antiguo Testamento, es tremendo. Usted va a ver cómo Dios pone reyes, saca reyes, mandaba profetas, ganaban ejércitos. Todo eso no es para que traigamos doctrina para la iglesia. Todo eso es para que meditemos en la soberanía de Dios, cómo Dios hacía. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra que hacía David, guardaba los dichos del Señor. ¿Para qué? Para no pecar. Eso es lo que tenemos que hacer. Meditarás de día y de noche en este libro de la ley. La fe es lo que nos va a poder sostener y permitir caminar y vivir en esta tierra. Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. ¿Cuál es la exhortación, hermanos, iglesia, gracia y verdad? Permanezcan en la fe, permanezcan en la fe. Dejen de confiar en ustedes mismos, permanezcan en la fe. Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Van a venir tribulaciones. No, es que yo no quiero sufrir. Bueno, esto no es para usted entonces. Se va a ir afuera y va a sufrir peor. En el reino de Dios hay tribulaciones. Pero confiad, el Señor está con nosotros. Es el Señor que a través de la fe nos va a sostener a través de las aflicciones. Otra causa por la cual tenemos que ser uno en Cristo, vivir unidos en la iglesia, un bautismo. Mire, para ingresar al Imperio Romano había que jurar fidelidad al emperador. Eso hacían los que iban a ser soldados de Roma. Confesaban, hacían un juramento de fidelidad hasta la muerte para con el emperador. Y para ingresar a las filas de la iglesia cristiana, desde el principio se utilizó el bautismo, que era la confesión pública de fe, donde declaraban que ahora pertenecían
y iban a trabajar para el reino de Dios. Entonces el bautismo exponía a una persona ante todo el mundo espiritual. Recuerde lo que vimos al principio. No es que nos están viendo los familiares que fueron al bautismo o los hermanos de la iglesia. Nos está viendo todo el mundo espiritual. Cuando usted hace una confesión de fe pública y usted se bautiza públicamente en agua, usted le está diciendo a todo el mundo espiritual que usted ahora pertenece a Cristo. Por eso dice Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ese bautismo ritual en agua, que se hace a veces en una pileta, algunos lo hacen en el río, es la confesión pública de algo que pasó internamente, porque ya fuimos bautizados en Cristo Jesús, porque fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, porque fuimos sacados de Adán y puestos en Cristo. Ahí fue el verdadero bautismo, solamente que después yo lo hago público en un río o en una pileta. Hay toda una familia de la fe en los cielos y en la tierra, pero también hay un mundo espiritual y a los cuales nosotros cuando nos bautizamos le decimos: ahora he pasado de las tinieblas a la luz. Ninguno de los emperadores romanos está vivo, pero nosotros le damos nuestra vida a uno que vive para siempre. Es para que tengamos conciencia de dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo. Y por último, dice que tenemos que caminar en unidad porque tenemos un Dios y un Padre. Lo más grande y poderoso que podemos decir de Dios, los cristianos, no es que Él sea rey, que Él sea juez. Lo más grande que podemos decir es que tenemos un Padre celestial. Todo es importante, pero la revelación más profunda es que tenemos un Padre celestial. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la mayor revelación que podemos tener de Dios. Esto no lo tengo acá, pero Filemón 1:3 dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese era el saludo de los apóstoles. De Dios nuestro Padre. Y también dice que es un solo Dios. Un Dios que está por encima de todas las cosas. Hermanos, esa frase encierra el control de Dios. Un Dios y Padre que está sobre todo. Mire, estas pequeñas palabras dicen mucho. Un Dios y Padre que está sobre todo. Esto es un Dios que está por sobre todas las cosas, un Dios que está en control independientemente del aspecto que presenten las cosas. Dios está en control. ¿Cuántos lo pueden creer? No importa lo que veamos con nuestros ojos, no andamos por vista, no andamos por lo que vemos, andamos por la fe. Dios está en control de todas las cosas, sea lo que sea. Dios es soberano, no hay un átomo que esté fuera del control y del dominio del Señor. Por eso no te desesperes, no te angusties en demasía. Hay gente que vive muy angustiada, muy afligida por demás. Sé que van a venir aflicciones, pero si hay una aflicción que te aleja de Dios, que te aleja del cuerpo de Cristo, que te aleja de los hermanos, eso está mal entendido. No estoy conociendo. Un pastor me llamó esta semana para pedirme un consejo. Mira, lo único que te puedo decir, te recomiendo estudiar sobre la soberanía de Dios. El mejor regalo que te puedo dar es estudiar sobre la soberanía de Dios. Lo que yo te puedo decir es muy limitado. Pero cuando uno entiende la soberanía de Dios, descansa y sabe que Dios está en control. Vaya a los atributos del Señor y estudie qué significa que Dios es soberano. Usted sabe que ahí descansamos, es tremendo entender la soberanía de Dios. Y todos estos son los argumentos de Pablo para que vivamos en unidad como un verdadero cuerpo, como una iglesia, que seamos uno en Cristo. Avancemos, Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Aquí Pablo está trayendo un salmo. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A mí me apasiona ver cómo Pablo interpretaba el Antiguo Testamento, porque Pablo está trayendo un salmo para explicar el Evangelio. Es muy interesante ponerse en la mente de Pablo y ver cómo Pablo entendió el Salmo 68:18. ¿Cómo lo entendió? ¿Cómo te va a traer un salmo para explicarte? Es que qué maravilloso la revelación que Dios le había dado a este apóstol. El Salmo 68, si usted se va a estudiarlo, hace referencia a cómo David llevó el arca de la casa de Obed-Edom. No sabían qué hacer con el arca, cómo se trasladaba.
Y tener el arca era asegurarse la victoria. Donde estaba el arca había victoria y no sabían cómo trasladarla, no la podían llevar a Jerusalén. Uno la quiso tocar y cayó fulminado, muerto. La tuvieron que dejar en la casa de Obed-Edom y se fueron a estudiar la escritura, cómo se traslada el arca. Hasta que David dice, sí se traslada con sacerdote. Bueno, la fueron a buscar y la llevaron. Y les voy a leer lo que pasó en 2 de Samuel 6:17, cuando se llevó el arca a Jerusalén. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar, en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Mire Pablo entendiendo por la revelación que el Señor le da. Pablo está hablando de que Cristo murió, resucitó, venció a la muerte, subió a los cielos y repartió dones. David está tomando, cuando se trajo el arca, la llevó a Jerusalén, porque ¿qué simbolizaba el arca en Jerusalén? La victoria. Dice que le repartió pan, pasas de uva, le dio regalos a todo el pueblo. Fíjese, ahí está explicando lo que Pablo quiere explicar. Porque cada vez que había una victoria y se vencía a un ejército o a un enemigo, se repartían los despojos, se repartían regalos. ¿Qué hacía un ejército? Vencía a sus enemigos y repartía las riquezas en el pueblo, a todo su ejército. Y eso es lo que está entendiendo Pablo, que es lo que hizo Jesús. Jesús fue a los infiernos, venció a la muerte, redimió a todos sus santos, sus escogidos, subió a los cielos y repartió dones a toda su iglesia. ¿Cómo los apóstoles entendían el Antiguo Testamento? Es maravilloso entenderlo. ¿Cómo lo puede ver Pablo? Incluso, ¿cuántos han escuchado el credo de los apóstoles? Porque esto también es conocido como el ministerio de Cristo en los infiernos. ¿Alguna vez escucharon eso? El ministerio de Cristo en los infiernos, porque dice que aquel que subió también es el que bajó a las partes profundas de la tierra. Entonces, una de las grandes preguntas en teología es, ¿qué hizo el Señor en las partes profundas de la tierra? ¿A qué bajó? ¿Por qué tuvo que bajar? En realidad no está bien la palabra infiernos, es la palabra Hades. Él descendió al Hades. Y cuando vamos al credo de los apóstoles, credo de la iglesia, uno de los primeros credos, y dice, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. El credo de los apóstoles menciona que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Qué hizo Jesús en ese lugar? Primero, bajó para experimentar los tormentos del infierno por nosotros. Usted sabe que Él se hizo hombre para recibir el castigo que nosotros merecíamos. Así que Jesús, como hombre, tuvo que experimentar ese tormento, el tormento del Hades, o el tormento que íbamos a recibir nosotros. Segundo, como Jesús y como hombre experimentó la separación de Dios el Padre. Por eso Él dijo, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Tuvo que experimentar, más que los latigazos, el tormento más grande es la separación de su Padre Celestial. Él tuvo que experimentar eso para que no lo experimentemos nosotros. Muchos hacen el énfasis en los latigazos y en la corona de espinas, pero en realidad no hay peor cosa que ser separados de nuestro Padre Celestial. Jesús experimentó eso para que usted y yo no lo experimentemos. Tercero, como hombre experimentó el tener pecado, no los suyos, sino los nuestros. Todos los pecados nuestros fueron sobre Él. Y es por eso que Él pudo morir, porque tenía y cargaba con los pecados de la raza humana o de los escogidos del Señor. Y 4, si debía pagar por nosotros, también tenía que experimentar el castigo que merecíamos nosotros, y es para eso que Él se tuvo que hacer hombre. Tuvo que experimentar el dolor que nosotros teníamos que experimentar. Esto lo hemos hablado muchas veces. Mientras el Señor está experimentando ese tormento, en su cuerpo que está en la cruz está derramando la sangre y está expiando los pecados que Él llevaba en su cuerpo, que eran nuestros pecados.
Y es por eso que dice la Escritura que la muerte no lo pudo retener, y es por eso que Él resucitó al tercer día. Porque la misma sangre de su cuerpo perdonó los pecados que Él estaba cargando, que eran nuestros pecados. En ese momento se cumple Hebreos 2:9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Él padeció la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. Hermanos, nuestra gratitud tiene que ser esta. Él experimentó la muerte por nosotros. Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y por causa de que Él venció el imperio de la muerte, tuvo victoria y repartió dones a los hombres. Y de eso vamos a hablar la semana que viene, porque Él se levanta y empieza a repartir los dones. Y a uno les dio apóstoles y profetas y maestros y evangelistas y pastores. Y repartió dones a la iglesia, regalos, como hizo David figuradamente el día que llevó el arca a Jerusalén. Todo está para explicar la obra de Cristo. Por eso, aunque usted esté estudiando la vida de David, tiene que buscar a Cristo que está escondido en todo el Antiguo Testamento. Búsquelo, que lo vamos a encontrar. ¿Para qué? ¿Para hacernos los filósofos? No, para fortalecer nuestra fe. Y al resucitar, derramando su sangre para expiación, no solamente salió Él del Hades, sino que nos libró a todos nosotros, a todos sus escogidos. Vamos a ir terminando leyendo Hechos 2:23. Dice, y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste, acá es Pedro hablándole a los fariseos, a los judíos, lo prendiste y lo mataste y por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, no lo pudo retener, porque David dice de él, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, fíjese, viéndolo antes, David lo vio antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Es en esta victoria, mi hermano, sobre el imperio de la muerte, que Jesús repartió dones. Así que usted recibió su pasa de uva, su pan y su pedacito de carne. Todos nosotros tenemos un don. Y eso tiene que ver con la administración de la gracia. Descubre ese don y úselo para el Señor, creyendo en el Señor. Todos tenemos un don de parte del Señor y lo tenemos que usar. No lo entierres para que después no se te diga, siervo inútil, te di un don, un talento, ¿por qué lo escondiste? Don es sinónimo de gracia. Y por eso el Señor proclamó su victoria y la condenación definitiva a los ángeles caídos, porque también hizo muchas cosas. El Señor no estuvo de vacaciones en las partes profundas de la tierra. No solamente se llevó a los que esperaban en Él, que eran todos los santos del Antiguo Testamento, y los introdujo a la presencia del Padre, sino que también fue y le proclamó su victoria en el rostro a todos los ángeles que se habían rebelado contra Él. Primera de Pedro 3:19, en el cual también fue y predicó, esa palabra es proclamó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Lo que hizo fue gritar su victoria frente a todos los que habían dejado su dignidad, los ángeles caídos que se habían rebelado y se habían ido con Satanás. Esto es una guerra, señores, una victoria que el Señor nos da, y nosotros no podemos minimizar esa batalla.
El Señor la venció por nosotros y por eso ahora somos más que vencedores. Efesios 4:10, seguimos avanzando. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y nos repartió dones, regalos y riquezas. Es por eso que tenemos que caminar en unidad, como es digno de la vocación a la que fuimos llamados. Te comunico como pastor de la iglesia que fuiste llamado con una vocación, que es administrar su gracia y a vivir el cuerpo de Cristo en unidad, en amor, en humildad y en mansedumbre. Todo eso nos demanda el Señor como hijos de Dios. Así que no se pelee, no se divida con nadie, ame a la iglesia, ame aún la diversidad que va a encontrar dentro del cuerpo de Cristo, porque hay hermanos que van a ser diferentes, que no cantan igual que usted y que son diferentes en algunos aspectos. Sepa que en el cuerpo de Cristo ya no hay varón ni mujer, gentil ni judío, o rico ni pobre, sino que somos todos uno en Cristo Jesús. La semana que viene vamos a hablar de esos regalos que el Señor repartió sobre la iglesia. Vamos a entrar en el tema de los dones. Amén. Póngase de pie. Vamos a terminar orando.